Buenas noches. Hablamos hoy de un tema especial y es la integridad en las aduanas. Y para ello, una vez más, he invitado a una persona que está de lleno tratando el tema de la integridad en las aduanas a nivel global y precisamente es Osiris Ramírez Ponce de León, una persona versada y que lo sabemos, conoce una serie de temas con un amplio conocimiento y experiencia sobre estos aspectos aduaneros. Así es que recibe una cordial bienvenida, Osiris, como siempre, un abrazo caluroso desde la virtualidad y a todos ustedes que se han unido hasta esta modalidad que la tecnología nos permite para poder compartir, informarse y sobre todo encaminar y ver hacia dónde nosotros vamos con los aspectos de la integridad de cara a los lineamientos, a las directrices que establece la Organización Mundial de Aduana, los esquemas que han implementado las aduanas y por qué no. ¿Qué otros aspectos tenemos que combinar con los operadores aduaneros que de igual tienen un punto focal con la integridad y los temas que son vinculantes en esa transacción que se realiza a través de las aduanas del mundo? Así es que buenas noches, iniciamos y de igual manera el chat está activo y esta entrega más va a ser de manera diferida, compartida en el canal a través de la plataforma de YouTube Aprende con Niurka. Así que buenas noches. Ya, Osiris, de verdad, para mí es gratificante compartir contigo y con todos los que se unen a través de esta alternativa que nos facilita la vida y la tecnología. Así que demos este inicio con esa apertura que merece un tema transversal en todo proceso internacional. Bueno, Niorca, muy buenas noches a todos. Agradecerte verdaderamente por este esfuerzo que haces. Yo cada vez que voy a hablar, aparte de decir que soy dominicano y agente de aduana, siempre he dicho que no existe peor mediocre que el que tiene conocimiento y no lo transmite. Yo soy de los que creo que la educación es la base fundamental del desarrollo de una sociedad. Y por eso creo que no perdemos el tiempo cuando nos instruimos o cuando le comunicamos a otros los pocos conocimientos que podamos tener. Bueno, entrando ya en materia directa para no cansar a los muchachos, la integridad en las administraciones de aduana es un tema que en este momento juega un papel fundamental a nivel de las naciones. Incluso allá en Europa, yo acabo de venir del foro aduanero, del 18º foro aduanero, y uno de los temas fundamentales que se trataron fue el tema de la integridad, porque la mayoría de las directivas que surgen a partir de del Parlamento Comunitario Europeo, uno de los elementos fundamentales es la integridad y la ética. ¿Por qué? Porque verdaderamente ya los pueblos se están cansando de que se viva cobrando el impuesto y más en esos países que los niveles impositivos son muy altos. O sea, el nivel de impacto fiscal en Europa, lo más bajo pueden andar entre el 40 y el 50%. Y como ustedes pudieron ver recientemente con Shakira, que sin ser española, solamente por el hecho de vivir allá, tuvo que pasar por una corte para poder justificar cómo no rindió sus impuestos ante el Departamento de Tributo de España. Entonces, esto ha conllevado a un factor muy importante y es a que los que estamos en este mundo y más en un área tan delicada como es la recaudación de impuestos por medio del comercio exterior, no tan solo por la parte también del sector del tributo interno. Nosotros velamos porque el factor de la recaudación sea un elemento, aunque no decisivo, porque verdaderamente un pueblo no se puede medir por la cantidad de dinero que recauda,
sino verdaderamente por su nivel de captación en sin número de elementos, como la inversión extranjera directa y un sinnúmero más de cosas que en estos momentos no lo vamos a analizar porque la charla no es de economía internacional. Entonces, viendo este tema, yo pienso que lo más importante en todo esto es que nosotros podamos decir, eh, hay un conflicto a nivel mundial y a nivel filosófico, más bien, que a nivel de los hombres entendemos que la honradez y la honestidad es la misma cosa. Desde muy pequeños nos vienen diciendo que la honestidad y la honradez es una sola palabra o que son sinónimos uno del otro. Y verdaderamente se hace primordial hacerle entender a las personas que eso no es así. O sea, honestidad, en verdad, se refiere a la calidad humana. O sea, la honestidad es una condición de la honradez. Más bien, para ser honesto hay que primeramente ser honrado. Y para ser honesto hay que ser real. O sea, no podemos tan solo decir que somos francos, sino que real y efectivamente esa franqueza se transmite en nuestros hechos, no solo en nuestros dichos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es esa gran diferencia? Bueno, es que la honestidad se refiere a la calidad del ser humano, pero la honradez es una cualidad que no podemos confundir la calidad con la cualidad. O sea, una cualidad es muy diferente a una calidad. Entonces, cuando hablamos de honradez es quien actúa conforme a las normas morales y en verdad diciendo siempre la verdad aunque le perjudique. Y eso es muy raro encontrarlo. Y más que todo es aquel que actúa con cierto nivel de respeto o con respeto a las normativas aunque no lo estén viendo. Y dice la verdad aunque no lo estén viendo, aunque no lo estén fiscalizando, aunque no le estén dando seguimiento. Es una persona cuando es completamente honrada, es capaz de no permitir que nadie le altere su nivel de principio. Entonces, ya yendo a lo que son las definiciones como tales, la honradez se define como rectitud de ánimo. O sea, la honradez es algo en donde es una cualidad que posee el ser humano en materia de su forma íntegra de actuar. Y mientras tanto, la honestidad es una calidad humana que se lleva un don interno, que es el ser decoroso, ser decente, rescatado, pudoroso, razonable, justo, inclusive con muchísimos elementos adicionales que son lo que te diferencian el concepto. Yo recuerdo que mi padre cuando yo era muy pequeño decía siempre, no es lo mismo ser honrado que ser honesto. Hay muchos hombres que son honrados y no son honestos, hay muchos honestos que no son honrados. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para saber valorar de lo que vamos a hablar. En todo momento, yo pienso que un ser humano debe proceder con la rectitud y la decencia que otorga la honestidad y correctitud y el ánimo e integridad que le brinda la honradez. Como todo es sabido por muchos que me conocen, yo he tenido serios problemas a nivel del sector donde me he desempeñado siempre, porque nunca me he plegado a ningún grupo, ni a ningún grupo privado, ni a ningún grupo económico. Estuve en un partido político cuando vi que realmente ese partido político dejó de cumplir con mis principios, me fui. Entonces, esas son de las cosas que hacen, y no me gusta ponerme de ejemplo, pero es muy bueno cuando uno puede emitir juicios y que su trayectoria lo ayude a que no vayan a decir este señor está predicando moral en calzoncillos, que es lo que más normalmente se habla en este momento de las sociedades, cuando estamos hablando de sociedades que se han tipificado como sociedades chatarra, donde ya el pragmatismo real y efectivamente ha acabado con todo lo que significa la filosofía, el concepto de las normativas de principio que se daban en la escuelas y en la misma casa. Ya eso se perdió, el pudor se perdió.
O sea, estamos en una involución y yo discutía los otros días en una peña con un gran pensador sobre un libro que estoy leyendo que se llama, y se lo recomiendo a ustedes, es un libro de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que habla sobre el concepto del poder de la voluntad. O sea, nadie puede real y efectivamente ser diferente si su voluntad no se lo permite. Entonces, es interesante ver cómo una sociedad basa a sus hombres en función de lo que ella le instruye a esos hombres. Entonces, vamos a hacer camino del mismo Nietzsche con el ex-homme, que es el concepto del hombre, del superhombre, un libro muy interesante de él. Entonces, vale la pena observar estas cosas filosóficas, porque ya la gente dice, cuando uno le habla de esto, dice, viene este viejo a cansar a uno y a dañarle la noche, hablándole de temas que no tienen nada que ver en cómo producir dinero. Bueno, a veces la producción del dinero es lo que nos desenfoca real y efectivamente de otros aspectos en la vida que son más importantes que la misma producción de dinero, porque hay mucha gente que son multimillonarios y no son felices, porque real y efectivamente el dinero no da felicidad y eso lo hemos comprobado. Hace la vida más fácil, eso no es mentira, pero tampoco es que es la eterna felicidad. Entonces, señores, ya viendo lo que es el concepto de honradez y de honestidad, tenemos que entender que estos dos principios son los que establecen la base fundamental y la plataforma para hablar sobre integridad. Y cuando se habla de integridad, yo quiero, antes de entrar en el tema de la integridad, hablar sobre lo que es el elemento que va en contra de la integridad. Porque lo vamos a hacer al revés en esta conferencia, en este conversatorio. Vamos a hablar ahora de lo que daña la estructura que debería ser. Y en este caso vamos a hablar sobre corrupción. ¿Qué es corrupción? Bueno, la corrupción está tipificada como un término que generalmente indica el mal uso por parte ya sea de un funcionario o de un empleado o de una autoridad y los derechos que se le confían. Entonces, esa autoridad que está relacionada con un estado oficial público, está relacionada con oportunidades, conexiones, utiliza todo eso para su beneficio personal, contrario a lo que está previsto y contrario a lo que dice la ley y a lo que basan los principios morales. Por eso es tan importante haber iniciado por la lámina anterior para poder entender que cuando se habla de integridad no se puede hablar al mismo tiempo de corrupción. Así como no se puede ser medio blanco ni medio negro, tenemos que ser, solamente los dálmatas tienen esa condición, que son blanco y negro al mismo tiempo. Pero verdaderamente hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de elementos como es la honestidad y la honradez. ¿Por qué? Porque la corrupción es un elemento que forma la antítesis de lo que debería ser la integridad. Entonces, ¿qué pasa con la corrupción? Bueno, tristemente en América Latina hay un micrófono que está abierto, le agradecería que me lo cerraran. Tristemente la corrupción en América Latina es imposible de detener. Y no en América Latina, en el mundo, porque tampoco es que nada más los latinoamericanos somos corruptos. Existen un sinnúmero de países donde la corrupción es una norma y hay otros en los cuales la corrupción es tan penada que hasta tiene pena de muerte y conocemos esos países. Entonces, como decimos que detener la corrupción se nos hace imposible, vamos a tratar entonces de que por medio de las últimas innovaciones y a la disponibilidad de tecnología mejorada, pudiésemos ayudar a que sea más fácil detectarla, que es lo primordial, y reducirla. Entonces, para hablar de detectar y reducir la corrupción, primero tenemos que saber cuáles son los elementos y los tipos de corrupción que puedan existir y cómo se conforma la estructura corrupta. Bueno, ¿cómo se manifiesta la corrupción? Bueno, la corrupción se manifiesta por diferentes puntos. Hoy vamos a ver solamente 5 de ellos. Vamos a ver que mediante el abuso del poder, que se expresa en el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, como decíamos ahorita, para obtener beneficios grupales o personales. Eso no es muy conocido porque
para nosotros hemos vivido en un sistema en donde eso es la norma. O sea, en lugar de ser la ilegalidad, esa es la norma. Entonces, por la carencia y las debilidades de los procedimientos y, el mecanismo, y de los mecanismos institucionales, funcionalmente cabe resaltar ahí la discrecionalidad operativa que tienen los funcionarios que garanticen la transparencia para el ejercicio de las funciones. Lamentablemente, ese nivel de institucionalidad en nuestro país es muy débil. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría de las instituciones se utilizan, en su mayoría las que son públicas, se utilizan como pagos de factura pública. En todas las vertientes, no solo desde el punto de vista del ser humano, sino de los amigos, de las queridas, de las amiguitas, de eso lo hemos visto y lo seguimos viviendo y no lo vamos a dejar de vivir en toda América Latina. Ya Hay Europa que, ya tiene eso un Osiris, poco controlado a su orden. Osiris, disculpa, sabes que hay algo importante. Cuando tú haces esa combinación de la integridad con la corrupción, es evidente que uno tiene que situarse. Cuando una persona es íntegra y piensa en su trayectoria y sobre todo en esa familia, en esos hijos, en ese accionar donde tú debes conocer lo que te corresponde dentro de tus funciones, pues igual tú vas a proceder con el deber ser, con las buenas prácticas, partiendo de que existen sanciones que están establecidas y que definitivamente son aplicables dentro de lo que corresponde y dependiendo de los procesos que se dan en el día a día. Ahora bien, cuando hablamos dentro del marco de la corrupción, tú dices, bueno, pero yo decido ser corrupto o me dejo envolver. Precisamente ahí es que nosotros tenemos que pensar. Número uno, en que nos enseñaron, como tú bien referías, desde formación, desde nuestro hogar, que si traíamos dos lápices y nada más llevábamos uno en la mochila, pues ese otro lápiz había que devolverlo. Y así se fue formando donde los padres monitorean desde pequeño para dar esa educación, esa formación que trasciende de generación en generación. Ahora, cuando hablamos de esa corrupción desprendida, como yo le llamo, exagerada, pues definitivamente nosotros decimos, pero la corrupción está y a nivel de América Latina lo hemos visto como los países se han desbordado en función de toda esa acción y que dejan de lado los esquemas de la integridad, de las directrices que nos da la misma Organización Mundial de Aduanas, OMA, en su declaración de Arucha, de los países que han integrado lo que son los códigos de éticas institucionales. Ahora, yo sí creo, y en eso hago la puntualización, de que no todos somos iguales. Hay personas como tú, como otros que pudiéramos decir que han mantenido una trayectoria donde tú lo puedes mirar y señalar, porque aquí sabemos muy bien que si tú buscas una información, tú la puedes encontrar con facilidad. Y que igual cuando vas a obtener una certificación de no antecedentes penales, tú la puedes también manejar. Tengo la mano de Manuel Pérez Atisol. Cuéntanos, Manuel. Michael Atisor. Ay, Michael, sí, cuéntame. Sí, Eh, Dándole también un poquito de poder a lo que, o sea, tenemos como corrupción y como dice, mediante el abuso de poder, también podemos ver que por el abuso de poder hay personas que tienen dos opciones, como dijo el ingeniero Siri, o salir de, de la ola, porque, por ejemplo, hay personas que están en mejor posición que nosotros y nos incitan a que seamos igual que ellos, porque o si no, tenemos algún tipo de inconveniente o problema, y ahí nosotros decidimos apartarnos de la ola, o
involucrarnos. Entonces, la corrupción a veces es por nuestra, o sea, o la dejamos, o sea, o limitamos la corrupción por nuestra honestidad, o simplemente nos dejamos llevar por el abuso de poder y realmente por algún interés personal. Solamente era mi aporte que quería hacerle a lo que Miren, ustedes... yo agradezco a ambos, agradezco mucho a ambos las opiniones vertidas, porque verdaderamente afianzan nuestra posición. Más bien yo diría que hay dos cosas más importantes que todo, y es el primero, la preparación académica. La preparación académica influye mucho en que alguien que esté preparado académicamente y terminado como profesional difícilmente se inmiscuye en hechos dolosos, porque uno tiene mucho que perder. Tiene que perder por muchísimas razones. Por eso la mayoría de los colegas que han ejercido como agente de aduana, yo me vanaglorio en decirlo, que en la asociación creo que hasta hoy no ha habido un solo agente de aduana, miembro de la institución, que haya sido sometido a la justicia por hechos indebidos. Entonces, esa trayectoria es una muestra, y si lo hay, creo que si lo hubo, fue sancionado como debió de haber sido. Hasta ahora creo que no lo ha habido. Entonces, hay un tema muy importante en todo ese sentido, y es para seguir con el tránsito de las láminas. Yo no me quisiera salir porque este es un tema con demasiado aristas, pero sí quiero reforzar el concepto de lo que decía la parte número dos, que hay dos elementos funcionales primordiales en esto. La número uno es la discrecionalidad que se le da a los funcionarios, y la número dos es el enorme poder que puede tener un funcionario a nivel de posición. No estamos hablando de nadie en particular, no estamos hablando de una situación particular, pero aquí, como todos sabemos, han habido funcionarios que se han catalogado como omnipresentes, y hay funcionarios que se han catalogado como indispensables. Y si usted lo saca de ahí, se cae el sistema. Si ellos se mueren, se murió el organismo donde están, y eso no es así. Eso no puede ser así, porque eso va en contra del carácter institucional. Entonces, siguiendo en ese mismo orden, esto que hemos visto, las dos primeras, generan una debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública. Por dicha, nosotros en nuestro sector, por lo menos en el sector aduanero, tenemos un nuevo marco jurídico, como decía mi querida Niurka, con la ley 168-21 se establecieron y se tipificaron cada una de las acciones indebidas, y en parte hay un marco referencial, y la propia aduana tiene un código de ética bastante bien elaborado, y creo que se cumple con cierto nivel de cuidado, porque allá hay una comisión de... Entonces, vale la pena también entender que el punto número 4 es que sin un reforzamiento de las actitudes individualistas y del consumismo interno dentro de las instituciones que sustituyen los valores éticos, como es el caso de la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad. Yo recuerdo que cuando yo era empleado en el Aeropuerto de las Américas, nosotros nos quedábamos de noche para los vuelos nocturnos, y nos turnábamos internamente en los turnos de que fulano durmiera 4 horas y el otro compañero dormía 4 más, para que no estuviéramos el otro día vuelto un gusarapo. Entonces, ese tipo de accionar, y si por ejemplo en cualquier caso llevábamos cena, nos la dividíamos, si comprábamos algo fuera, traíamos para los compañeros, ya eso no se ve casi a nivel de lo que es el compañerismo interno dentro de las instituciones. Entonces, al contrario, ahora estamos viendo cómo podemos quitarle el puesto al otro y cómo podemos quitarle el cliente al otro. Y ese tipo de concepto es lo que ha deshumanizado la humanidad en sí. Pero no es nada más aquí, es a nivel internacional también. O sea, tenemos que ver que el problema es, como yo le decía a alguien, es antropológico. No es sencillamente geográfico ni geopolítico, es antropológico. Es un problema de que las razas, lamentablemente por su subsistencia, están dejando de ser humanos cada vez más. Entonces, otro elemento que para mí es el más perjudicial de todo,
y acaba de mencionarlo también Michael Atisol, que es la impunidad. Miren, cuando usted comete un hecho o usted llama a alguien a ser copartícipe de un accionar indebido y esa persona siente que la ley, que el peso de la ley le pueda caer, piensa 1000 veces antes de hacer las cosas. Pero si usted ve, por ejemplo, como ha sucedido en muchísimas ocasiones, gente que te exhibe en tu cara, te exhibe carros, casas, villas y un sinnúmero de elementos, sin ningún tipo de consecuencias, sin ningún régimen de consecuencias, entonces tú dices, bueno, ¿qué voy yo a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Y eso es lo que ha creado, lamentablemente, que la impunidad sea uno de los elementos más delicados y de mayor trabajo, o sea, es uno de los elementos que más trabajo hay que dar en materia de lo que son los actos de corrupción. Sobre todo más en la administración pública. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que el dominicano, y no el dominicano, el latino es muy dado a acusar de ladrón o de vagamundo, de bandido al otro, cuando no se ve a sí mismo. Entonces, pienso que lo primero que nosotros debemos ver es, bueno, yo me veo y luego digo. Ahora, de que hay mucha gente que en estos países no puede dar, dar certeza de su acumulación originaria, o sea, de sus acumulaciones de riqueza, si eso es cierto. Una gente que gane 100,000, 200,000, 300,000 pesos no puede tener una villa de 2 millones de dólares, porque de alguna manera tuvo que haber hecho el resto del dinero. Entonces, eso forma parte también de ese tipo de situación. Tengo una pregunta por aquí, vamos a verla. Usemos un segundito. La humanidad, dice Niurka, que la humanidad que busca un interés individual lo que hace es que se considera para lograr lo que quiere. Eso es muy real. Entonces, continuando con el conversatorio con ustedes, vamos a ver incluso ahora los tipos de corrupción. Yo recuerdo que yo iba a una discoteca cuando yo era joven, que habían en el baño 3 monitos, y yo no entendía ese hecho de por qué habían 3 monitos. Un monito con la mano en la boca, un monito con la mano en los oídos y un monito con la mano en los ojos. Un día, por curioso, le digo al tipo que atendía el baño, le digo, ve acá fulano, ¿qué significan esos 3 monos? Dice, pregúntale al dueño. Y yo era amigo del dueño, le pregunto y me dice, hermano, es que cuando usted tiene sitios como este, usted ni ve, ni oye, ni habla. Entonces, eso es lo que produce realmente el concepto de la corrupción. Si nosotros vemos, si nosotros oímos y no decimos, entonces la corrupción y la impunidad van a andar de la mano en todo momento. No es que usted se convierta en un chivato, pero que por lo menos si van a hacer algo, que no lo hagan delante de usted, para que usted no se convierta no en un chivato, sino en un cómplice. Entonces, ahí es importantísimo entender, hay un micrófono abierto, que los tipos de corrupción pueden darse a diferentes niveles. Hay un tipo de corrupción que es a gran escala, o corrupción a gran escala, la que mencionaba ahorita Niurka cuando dijo esa gran corrupción. Bueno, esa es la gran corrupción que consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno. Eso es importante tomarlo en cuenta, que involucra la distorsión de política o de funciones centrales del Estado y que permite a los líderes beneficiarse en defensa del bien común. Eso ya lo hemos visto, que hay inclusive una dirección de ética, existe también una dirección de persecución y todo ese tipo de elementos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un jefe que sabemos que no persigue la corrupción, o que la persigue, pero la persigue selectiva, que es lo mismo que no perseguirla, que él tiene a un amiguito que lo tiene en un lugar para que ese amiguito haga de todo, y ese es el único que puede hacer de todo mientras los otros están perseguidos. Así no, eso es corrupción. Quiera sí o no, pero eso es corrupción. Usted en su momento va a tener que explicarle a los demás por qué usted a ese sí y al otro no. Como dice un gran amigo que yo tengo, que es el doctor Eduardo Rodríguez, que dice o todo toro o todo vaca, o somos todo toro o somos todo vaca. Entonces, eso forma parte del elemento en materia de lo que es la corrupción a gran escala. ¿Qué me indica este plano? Bueno, este plano me dice que
Los líderes, los que son los jefes o los jerarcas, tienen que saber bien claro que su integridad y su ejemplo marca lo que viene, porque es que la ética y la integridad es piramidal, comienza de arriba hacia abajo, no al revés. Entonces, importantísimo este tema. Aquí vienen los actos de corrupción de menores, actos de corrupción menores o de pequeña corrupción. Bueno, la corrupción a mí no me gusta medirla, porque la corrupción es corrupción como sea. Y los que son abogados y los que conocen de derecho saben que hay un proverbio muy claro en materia de derecho que dice que el fraude lo corrompe todo. Entonces, si el fraude es chiquito o el fraude es grande, el que se roba un salchichón o el que se roba $1.000.000 está robando y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño, no, 9, 10 años, mi papá se acostaba y papá usaba mucho menudo en el bolsillo y a veces se le caía el dinero en la cama y mi hermano acechaba que él se levantara para ir a coger, para irse escondido a fumar, pues ya mi hermano me llevaba unos años. Y yo, de chismoso, iba y se lo decía a mi papá. Entonces, a José varias veces le dieron pela por eso. Y real y efectivamente, eso me mostraba a mí que él no estaba haciendo las cosas correctas. Y yo nunca en mi vida me quedé con el menudo de mi padre. Si a papá se le quedaba, se le caía, y yo le decía, mira, papá, se te cayó tanto centavo. Y él me los daba, me decía, no, mi hija, mira, por honesto todo. Entonces, así es que yo creo que uno debe mantener el concepto. Y es un simple ejemplo. Entonces, lo menor de lo menor es donde comienza lo mayor. Esto consiste en abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo o mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros tipos de organismos. Nosotros en las aduanas lo hemos visto. Hemos visto gente que se desaparece para no abrir un pulgón si tú no le tienes la famosa guía 6. Entonces, ese tipo de cosas son las que real efectivamente hay que ir moderando y hay que ir corrigiendo. Porque un sistema operativo dentro dentro de una institución no solo hay que digitalizar los procedimientos de datos, sino también de hechos. Los procedimientos que son vulgares hay que irlos eliminando también y quitarlos del medio, porque ahí es donde comienza la parte de la integridad. Por eso es lo importante conocer la corrupción primero para luego hablar de integridad. Entonces, ahí viene la parte más difícil, que es la corrupción política. Cuando se habla de corrupción política, nos estamos refiriendo ya a actos delictivos que son cometidos por los funcionarios y las autoridades públicas cuando abusan del poder o influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales a los de sus allegados. A mí, verdaderamente ese tema, yo tengo un ejemplo muy vasto que es Odebrecht y tengo otra galleta sin mano que me acaba de dar la vida cuando yo veo que un país se atreve como sociedad chatarra a escoger al padre de la globalización de la corrupción, que para mí representa Lula, porque Lula fue que globalizó la corrupción latinoamericana. Entonces, eso para mí representa un cierto respeto y yo lo digo y lo mantengo, que mientras este señor sea presidente en Brasil, yo no vuelvo a Brasil. Porque yo, donde hayan corruptos, hayan dictadores, son países que yo no piso, porque yo no soy inmoral. Aunque sea turismo, aunque sea lo que sea, yo no comparto. Yo no he vuelto jamás a Venezuela, no he vuelto jamás a Cuba por esas coyunturas que están pasando, porque real y efectivamente uno tiene que predicar con hechos, no con dichos. Entonces, ahí el tema político es muy delicado, porque el tema político tú no puedes incidir en terceros países. Pero real y efectivamente, para citar un caso como el nuestro, nosotros hemos tenido una involución moral y ética de más de 20 años. Este grupo político que está hoy en el gobierno, el cual yo no pertenezco, yo no tengo que ver con asuntos políticos, pero he podido ver que si tiene cierto, vamos a decir, vestigios de tratar de hacer las cosas más o menos transparentes, porque no podemos decir correcto, porque en política, la política es amoral,
La política nunca en la vida podrá tener moralidad. La política es amoral. La política es tratar de hacer lo posible por mantener el poder. Y para mantener el poder se hacen muchísimas cosas. Entonces, es bueno que ustedes vean cómo existen unos tipos de corrupción que nosotros no lo podemos manejar desde el punto de vista personal, pero sí lo podemos manejar como ciudadanos. Y sí podemos castigar o sí podemos aceptar ser o no más corrupto. Entonces, ahí viene Osiris, tú sí, a la sabes hora. que, Osiris, tú sabes que en el aspecto de la política y yéndonos dentro de esas políticas en las organizaciones, en el sector privado, se establecen políticas donde se respetan, porque si no, son objeto de sanciones severas. O Y de expulsión. son en las instituciones privadas, pues igual se establecen políticas en esa organización donde se respetan como tal. De hecho, pongo un ejemplo porque de igual manera ha sido común que hay instituciones que le dicen dentro de sus políticas a sus colaboradores, mira, tú no puedes retirar dinero en un cajero que esté ubicado en un casino. Por ejemplo, tú estás en el Hotel Lina y hay un casino, tú no puedes si eres empleado de una institución bancaria. Entonces, cuando lo hacen, pues al otro día ya ellos se dan cuenta y le dice pasa por recursos humanos porque ya lo van a desvincular, lo van a suspender, lo van a cancelar. Entonces, entendido que para el sector público está bien tipificado en la ley 4108, todas las faltas y demás. En el sector privado, pues se establecen sus políticas definidas en los esquemas de integridad y los aspectos de corrupción. ¿Por qué realmente no se hace un esfuerzo que son los elementos marcados por las directrices internacionales en función de estas temáticas? ¿Por qué realmente no se hace un esfuerzo para dar un ejemplo en función de que quien actúa mal, pues sabe muy bien que ya va marcado en la sociedad, pero no lo dejamos dentro de un esquema de ocultar una falta o debilitar ese proceso cuando realmente quiso hacer algo diferente? Y el otro aspecto está, que lo he visto en las aulas, así con el tema de las dávidas. Yo le digo a todos y lo comparto con aquí. Señores, los empleados y funcionarios tienen sus paquetes, tienen sus ingresos, no tienen que darle un centavo a nadie. Usted hace su proceso, que es lo que están aprendiendo, conocen y adquieren toda la información para realizar sus procedimientos, pero si usted habla de corrupción y le da a X o a Y como usted externa, pues igual no puede decir que usted no es parte de esa corrupción, como decía Michael ahorita. O sea, o tú te involucras o tú te aíslas. Entonces, si hay tantas normativas, tantas directrices, tantas informaciones en el marco de los códigos y todo eso, la misma ley nueva de aduana 168-21 que establece las sanciones y todos esos elementos, ¿qué pudiéramos hacer en función de todos estos puntos para nosotros manejar un tema diferente y dejar a las nuevas generaciones que pudieran entender que es mejor evitar que lamentar? Ok, mira, en ese tenor, yo pienso que los gobiernos y las comunidades anticorrupción, ambos deben responder eficazmente a las dificultades que plantea la corrupción hoy en día. No se puede hablar real efectivamente de integridad y de ética, no solo del sector público, sino también del sector privado, si no existe una filosofía, si no existe
una intención para que los países cambien sus estructuras. Por ejemplo, los métodos y medidas que se utilizan para combatir la corrupción deben también adaptarse a las TICs, a las nuevas corrientes, a lo que es la nueva forma. Y verdaderamente no podemos nosotros pensar que, no, que tú le vas a llevar a una conferencia a una persona solo por esta vía. Tiene que llevarla a las redes sociales, tiene que hacer un trabajo de convencimiento, tiene que hacer los media tours, tiene que convertir esto en lo mismo que ellos nos convierten a nosotros el reggaetón, el dembow y todo ese tipo de criterio hay que hacerlo. Entonces la parte interesada también debe considerarse como parte integral para convertir el fenómeno de la corrupción. Porque si nosotros le dejamos esto al otro, no, vamos a dejar eso, es que es muy aburrido hablar de integridad, es que es muy aburrido hablar de ética, porque aquí nadie cumple con ninguna de esas dos condiciones. Porque a mí me pararon el contenedor y yo le di 2,000 pesos al tigre y me lo dejó salir. Porque no traje el permiso y le di 5,000 pesos al tigre y me lo dejó salir. Todo ese tipo de criterios son los que nosotros debemos ir desterrando, pero del propio concepto estructural de nuestra mentalidad, de hacernos nosotros. Por ejemplo, yo siempre me opuse a tener que dar dinero en la aduana, porque nunca en mi vida como agente de aduana he tenido clientes que me permiten que dé dinero, porque yo pienso que no hay por qué. Ahora, también pienso en ocasiones que si yo tengo un verificador durante 6 horas haciéndome un trabajo, lo mínimo que ese verificador, yo tengo que darles un presente, una atención. Pero ya eso no es que él me lo esté exigiendo, eso sale de mí. O si yo tengo una verificación a destino y voy a tener una persona 4, 5, 10 horas conmigo, es por lo menos yo tengo que darle una gratificación o una hora extra, o por lo menos arancelizar eso. ¿Qué significa eso? Ponerlo como un pago que se le haga directamente aprobado por la propia Dirección General de Aduanas. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que reconformar, pero solamente la vamos a reconformar si nosotros tenemos la intención de corregir lo que son los efectos de la corrupción. Entonces, ¿qué nosotros hemos visto? Nosotros hemos visto real y efectivamente que vamos camino de un tema bastante importante, y este tema, como se puede observar, es el tema con relación a lo que es la integridad aduanera como tal. Miren, los riesgos de la infracción o de las infracciones a nivel de integridad están en este momento adoptando unas formas muy diferentes en materia de elementos delictivos. O sea, como anteriormente se hacían los contrabandos y como se hacían los ilícitos y las infracciones, ya no son iguales que ahora. Por eso es que tenemos que analizar que la efectividad y la eficacia de la aduana cada vez se hace más importante que nunca el poder dar una respuesta a las crisis, a esas crisis que se nos presentan, que son crisis de nivel. ¿Por qué? Porque la aduana es un participante claro y clave para garantizar la continuidad de la efectividad de la cadena de suministro. Nosotros, por ejemplo, vemos en situaciones que a veces nos meten droga dentro de contenedores que vienen del Ecuador en flores. ¿Y cómo nos lo disfrazan? Bueno, nos lo disfrazan como oasis, nos lo disfrazan de diferentes maneras para poder introducir la droga al país. Bueno, entonces a esas cosas tenemos nosotros que darle seguimiento y hacer talleres sobre ese aspecto, manejar el tema de los talleres de cadena de frío con los alimentos. Se han encontrado drogas, armas, dólares en muchísimos lugares que hay que tener en cuenta. Entonces, en tiempos de crisis, la integridad es un elemento clave para garantizar que existen medidas que garantizan una rápida recuperación económica. ¿Qué se ha hecho con esto? Bueno, de la OMA, a través del Comité del Sistema Armonizado, se ha detectado una corriente que lo vimos los otros días, que 2 de los funcionarios de la dirección se acaban de certificar como expertos de la OMA en materia del comercio estratégico. El comercio estratégico no es más que un modelo de comercio en el cual se le da seguimiento y se le da trazabilidad a los productos que tienen doble uso, a esos productos que pueden usarse en una cosa o en otra o doble función. Entonces, esto es importante
Pero también es importante observar que ya la logística de hoy no es la logística de antes. Tenemos una neologística de pospandemia que es casual de la crisis sanitaria mundial que vivimos. Acuérdense que acabamos de recién, o estamos saliendo en este momento, de una crisis que ha sido la única crisis sanitaria globalizada que ha existido en el mundo. Y que esto nos puede servir a nosotros como un acelerador para remodelar todo el sistema y reestructurar todo el sistema rápidamente en materia del comercio global y su entorno con las aduanas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ahora un comercio que se va a basar en un elemento fundamental, que son los hubs, o sea, lo que son los centros logísticos, los cuales están basados fundamentalmente en el criterio de un elemento técnico llamado para nosotros, los técnicos en merciología, se le llaman procesos mínimos, que no son transformaciones sustanciales. Estos dos elementos diferencian lo que son la zona franca de los centros logísticos, porque en la zona franca se hacen lo que se llaman las transformaciones sustanciales, o sea, tiene que haber un salto arancelario, tiene que haber un cambio en materia de lo que es el concepto merciológico del producto o de su función. Igualmente en el otro proceso, lo que es un proceso mínimo del etiquetado. Bueno, está previsto inclusive en las reglas de origen cómo se maneja ese tema y la función establecida para lo que son las definiciones de procesos mínimos. Manuel, Michael Tisol tiene la mano levantada, Osiris. A ver. Déjame terminar la idea para que por favor ¿sí? no se me olvide. Entonces, yo quiero con esto dejarle a ustedes en la cabeza muy claro que el escenario que se nos está presentando no es el escenario de siempre. El que vamos a perseguir un furgón, que vamos a perseguir esto, que le vamos... No, ya eso no se usa. Ya la trazabilidad viene montada en otro esquema. Ya el concepto de nosotros realmente de perseguir los ilícitos y de perseguir lo que es la corrupción ya tiene otro tipo de nivel. Ahora, para eso tenemos que sistematizar la aduana y automatizar la aduana, pero primero sistematizar todo nuestro proceso en función de los elementos de la integridad, porque no hacemos nada con querer vender integridad cuando hay niveles de cosas que estamos claros que no se cumplen. Michael, por favor. Agregándole un poquito también a la integridad de la anticorrupción que tiene aduana, ese modelo, puedo decir y testimonio que ya aduana lo que está haciendo es viendo el historial de hasta los importadores, que, por ejemplo, si este importador realmente es honesto, tiene su historial de que importa ese producto siempre y al mismo precio, tiene un buen historial, aduana ya lo automatiza y lo que lo pone, por ejemplo, aduana verde, automáticamente su expediente sale. Ya no estamos en el tiempo de antes donde decíamos, no, si no le damos dinero a este aforador, mi expediente no camina. No, ya ahora mismo, si tu expediente no camina, tú puedes reclamar de que tu expediente realmente es limpio, de que ya tú has importado eso cientos de veces y automáticamente el encargado de aforo te despacha tu expediente sin ningún tipo de soborno, de que hay una persona que que te está instruyendo tu camino, y realmente es un modelo muy importante que ha implementado la aduana, donde ya no existe eso y que sin dinero no camina tu expediente. Gracias, Michael. Mira, en ese sentido, esta lámina nos permite ver cómo ha cambiado toda la estructura de manejo, en criterio general. Por ejemplo, el entorno de las nuevas aduanas y su dinámica evolutiva se está basando funcionalmente en nuevas medidas que se van a utilizar mediante las nuevas tecnologías. Esta nueva tecnología se va a estructurar en la digitalización, en la transformación de los estándares comerciales. Para eso ya se está trabajando mucho lo que es la inteligencia comercial, en la corrección de vulnerabilidades, que eso lo da la trazabilidad,
y la gestión de riesgo, y las situaciones de crisis globales que han afectado la evolución de la integridad en las aduanas, como es el hecho, por ejemplo, de que cuando hay un gran cúmulo de contenedores que nos llegan, que se han quedado porque el canal de Suez, la guerra, la misma pandemia, el hecho de otra vez de un confinamiento en China, todo este tipo de cosas producen cambios que verdaderamente nosotros tenemos que tomarlo en cuenta cuando hablamos de integridad. Entonces, ya entrando en una materia muy clara, muy específica y muy bonita, nosotros estamos viendo que real y efectivamente toda la estructura que se va a conformar en aduana viene dado con elementos que a los que hablamos anteriormente le tenemos que sumar la de lo que tú acabas de decir, las declaraciones aduaneras electrónicas, la ventana única, la ventanilla única, el BUSE, las infraestructuras del comercio electrónico, que ya son muchas, y sus revisiones, y elementos como, te repito, la digitalización del procedimiento electrónico de datos, pero que esto conlleva mayor peligro. ¿Por qué? Porque ese manejo de los datos nos causa a nosotros que las aduanas se vean enfrentadas a más dificultades con respecto a la integridad en sus sistemas internos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora que ponerle encima a todo lo que teníamos un elemento llamado ciberseguridad de la información. ¿Por qué? Porque ya la protección de los datos comerciales son cada vez más sensibles y las plataformas donde se ubican esos datos, tanto del sector público y más del sector privado, alojan mucho más datos y alojan informaciones que son vitales para el comercio internacional dominicano. Entonces, eso es muy importante para cada uno de los hechos de los que venimos hablando. Y por eso es mayormente importante la integridad del empleado de aduana. Ahora, ¿qué pasa? Que ahorita lo mencionó Niurka, y es que nosotros no podemos inventar la rueda. Señores, ya la rueda está inventada. Y eso nosotros queremos hacer ese concepto de que somos los grandes creadores, los que tenemos el mejor sistema, lo que nada más somos los dominicanos, los que podemos hacer las cosas, tenemos que dejarlo. Ya existe una declaración de lucha revisada y se revisó recientemente en el 2003, que sigue siendo la herramienta central y el componente fundamental. Ustedes dirán, recientemente, hace 20 años casi, 19 años, sí, es reciente. Ahora que para este nuevo modelo de pospandemia hay que revisarla otra vez, se revisa, pero lo importante es que ya existe. Y esta es una herramienta, y es una herramienta central de la Organización Mundial de Aduanas, que es el componente fundamental de un enfoque global y eficaz para la prevención de la corrupción y el incremento del nivel de integridad a los miembros de la OMA. Por ejemplo, este sistema se implementó en Nigeria y ha dado unos resultados excelentes. Recientemente, yo me vi en España con Álvaro Fernández. Álvaro es el presidente del Comité del Sistema Armonizado, pero es también vicepresidente del Comité de Ética de la OMA. Y él estaba preparando viajes para irse a Nigeria para dar unos talleres sobre integridad aduanera. Entonces ya ustedes ven que el tema integridad está colmando los países donde real y efectivamente se necesita llevar. Entonces, dentro del enfoque de lo que es esa lucha, existen 10 factores que son clave para nosotros entender cómo la OMA proporciona una base práctica dentro de las aduanas, que ahorita Niurka preguntaba qué hacer. Bueno, esto te dice qué tenemos que hacer para el desarrollo y la implementación de una serie de estrategias anticorruptivas y de integridad relevantes para el entorno operativo de la aduana. El grave problema, volvemos a caer en lo mismo, es que tú estableces esto, pero entonces viene una ola nueva de políticos que cambian todas las estructuras, porque el problema fundamental del organismo como el nuestro es que nosotros debemos tratar de tener un personal técnico que no sea tan rotativo. Inclusive, el grave problema actual que tienen las aduanas a nivel mundial es el hecho de lo que se llama la mística aduanera. Hay países muy escasos
en donde y eso lo aplicamos nosotros en Cuba. Yo fui de los creadores de la Escuela Nacional de Formación Aduanera, de la ENFA, en Cuba, y he intentado aquí varias veces tratar de hacerlo, pero ha sido imposible, que de crear los bachilleratos de comercio exterior y aduana, en donde usted busque 30 muchachos con 64 muchachos, una hembra y un varón de las diferentes provincias, la metamos ahí en donde está la escuela de la OMA, se le haga un bachillerato ahí en materia de comercio exterior y aduana, y de ahí ellos salen para la aduana a prepararse. Y por lo menos los que estén ya en cuarto pueden hacer su pasantía dentro de la propia aduana. Si eso pudiera lograrse, yo les puedo asegurar que en 20 años, en 15 años, la aduana dominicana fuera una aduana completamente íntegra y con mística aduanera, como lo éramos. Yo recuerdo que en tiempo de Kiko Tavaro, y tengo que tratar de llevar eso a cabo, Kiko trajo unos muchachos de la Pucamaima, y esos muchachos jugaron un papel fundamental en los cambios que se hicieron en la aduana. Y ahí entramos también gente que no éramos de Pucamaima, pero que éramos muchachos jóvenes, que Niurka es una de ellas, yo soy otro, Eduardo. Un grupo que entramos a hacer el trabajo con el criterio real de lo que era la mística aduanera y de lo que era la profesionalidad aduanera. Usted ahora llega a la aduana y se va a encontrar, y hago la crítica así de manera directa, se va a encontrar con gente que lo único que le interesa es su salario. No se preocupan por abrir un arancel, no se preocupan por abrir una norma de origen. Hay otros que sí, pero no son la gran mayoría. Entonces, en estos elementos claves, aquí están los 10 elementos fundamentales para hacer una transformación de integridad dentro de lo que es la declaración de Arusha revisada de la Organización Mundial de Aduanas. El número 1 es compromiso y liderazgo. Ahí viene la mística aduanera. Si usted no tiene un compromiso con la institución, usted no va a crear un liderazgo. Usted tiene que sentir el compromiso que usted es aduanero, que usted ama real y efectivamente su trabajo. El segundo elemento es un marco regulatorio, que ya lo tenemos por dicha. Tiene sus elementos que hay que corregir. Como todo en la vida, nada es perfecto. El tercer elemento es la transparencia. En eso hemos mejorado mucho. Eso yo tengo que decir que existe muy buen camino en función de lo que es la transparencia. La automatización todavía quedamos muy cortos, porque lamentablemente en aduana se ha hecho muchos cambios, pero real y efectivamente no se ha sistematizado lo que hay que automatizar. Entonces lo que hemos automatizado en muchas ocasiones, mucha burocracia. Entonces la burocracia tú la pasas del papel a lo digital y sigue siendo burocracia, lo único que ahora es con un clic. Entonces, reforma y modernización. Bueno, la aduana no ha tenido una reforma y modernización aduanera en mucho tiempo. Ha tenido cambios estructurales, cambios internos, cambios parciales, cambios sectoriales, pero como elemento fundamental, como aduana, no ha tenido una reforma y modernización aduanera, y hay que hacerla. Auditoría e investigación, sí, eso sí se ha manejado bastante. Código de conducta, ya tenemos uno y es muy interesante. Administración de los recursos humanos, elemento fundamental. Remuneración y condiciones de servicio. Hay unas plataformas todavía muy desiguales. Hay personas con los mismos rangos, que uno gana 80, el otro gana 200. Entonces, así no se puede manejar las cosas. Reclutamiento y selección y promoción debería ser por meritocracia. Eso sabemos bastante claro que no se da. Rotación y reubicación, lamentablemente pasa la misma situación. No, los cargos no se premian, los cargos se asignan por dedo, y eso hay que cambiarlo porque realmente eso no colabora con nada. El hecho de la capacitación y el desarrollo profesional ha mejorado en gran parte. Evaluación y gestión de desempeño también ha mejorado bastante. Moral y cultura organizacional, sí estamos trabajando en ese sentido. Y la relación con el sector privado, que es excelente. Ahí tengo que darle un 100, porque la verdad que esta parte de la aduana la hemos visto con muy buenas relaciones con el sector privado. Entonces, yo pienso que tener solo la declaración de Arusha no lo es todo. La declaración de Arusha también está respaldada por una serie de herramientas de la OMA para el fomento de la integridad, como es la lucha contra la corrupción, donde va incluida la Guía de Desarrollo de Ética, la GDE. Ahí tenemos que tomar en cuenta los nuevos problemas emergentes y las mejores prácticas en el área del desarrollo de la integridad,
Por eso la OMA presenta a la mayoría de sus administraciones y a sus lectores una versión revisada. No ha llegado al límite. Por favor. Parece que hay alguien con el micrófono abierto. La versión revisada y mejorada de la GD, que es la versión 3.0. Y por último, vamos a ver lo que es el concepto en materia de lo que es guía que nos ayude con la OMA. Es la nueva versión mejorada. ¿En qué se basa? Bueno, está diseñada para mejorar la situación de la integridad en las administraciones y para proporcionar un marco necesario donde se pueda debatir y mejorar la totalidad de los elementos relacionados con la integridad. ¿En qué se basa esto? En animar a los miembros a que mantengan la relevancia de un documento como este mediante la realización de ajustes y actualizaciones en cada una de las administraciones y que ayuden a seguir el ritmo en las dificultades en las que se enfrentan. Todo esto va a ser efectivo y el uso de la GD en versión 3, única y exclusivamente, señores, si nosotros hacemos el elemento final, que es el elemento que nos va a crear la condición de llevar la integridad a la aduana, que se llama el compliance. Si usted no tiene un grupo de personas que puedan darle seguimiento a cada uno de los pasos que se estén llevando, no hacemos nada con implementar todo lo que nosotros estamos hablando. Si no existe real y efectivamente un sistema de buena práctica, de integridad, que sea sustentado en base a compliance. ¿Qué es el compliance? Bueno, el cumplimiento. Es un grupo de personas que le dan seguimiento de audito y auditan permanentemente las acciones en función de lo que se quiere perseguir, de lo que se quiere lograr. En ese sentido, yo terminé. Creo que dejo abierto el comentario. Esto es muy amplio, ustedes lo saben. Pudiéramos durar 2 días hablando sobre integridad y sobre ética. Yo quise darle más o menos un panel sobre lo que hasta el momento nosotros tenemos y hasta lo que verdaderamente podemos comprender como elemento fundamental del desarrollo en las aduanas. Excelente, Oxiri, de verdad que hiciste una compilación y sobre todo esos elementos que son puntuales y de verdad que nosotros tenemos que destacar esas informaciones sobre todo. Y ahí hago la referencia porque nuestra aduana dominicana ha realizado avances significativos en sus procesos, ciertamente. Esperamos y estamos encaminados esfuerzos de manera conjunta para que se logren y podamos visualizar y tener una aduana cada día más expedita y se han hecho, sobre todo como se refería, el tema de la aprobación de la ley, que ya se han encaminado esfuerzos para el reglamento, que estamos a la expectativa de que ya se apruebe y se divulgue para su aplicación. En otro aspecto, quiero referir a algunos elementos. Si bien es cierto que se ha implementado el tema de esa facilitación del comercio, del despacho a las 24 horas, de los mismos operadores aduaneros que se han integrado como tal a cumplir esos procesos y que se han interesado en realizar y estar vinculado en todos esos aspectos. Eso es algo significativo para nuestro país. Antes la gente estaba como más distanciada, eran los agentes de aduana, era menos llamativo el tema de aduanas y ahora ya es desde el exportador, el importador, ya todos estamos dentro de esa dinámica para estar informados qué hace, qué está haciendo y sobre todo los medios de comunicación que hacen efectiva esa actualización de información. Pero sí comentarte y a todos los que están aquí que la aduana dominicana viene realizando un programa muy interesante donde periódicamente se le da oportunidad a pasantes de las diferentes universidades. E inclusive nosotros ahora tuvimos un grupo
numeroso, donde había gente de Barahona, de Mao, de Moca, de La Vega, de La Romana, de San Pedro, sobre todo, y la zona metropolitana en sentido general. Son profesionales ya graduados de diferentes áreas del saber. O sea, que es interesante para que la gente, digamos, son ingenieros industriales, son arquitectos, son abogados o también estudiantes de derecho y asimismo las mercadeo, negocios internacionales, en fin, eso es un programa interesantísimo del cual se hace una depuración y se le da participación a las universidades y a los que están interesados en este proyecto logran un aprendizaje y de ahí la institución selecciona una cantidad de esos pasantes que tienen mayor calificación y mayor desempeño en ese proceso. Pero hay puntos importantes que nosotros estamos encaminados de una acción conjunta y es el tema de los procedimientos estandarizados, que ese es un punto focal para nosotros ir sobre la marcha de lograr esos aspectos. Y otro tema vinculado a la integridad. Sabemos que en la medida que nosotros podemos conocer cuáles son los procesos, los procedimientos de cara a la aplicación a las normativas que se aplican en la aduana dominicana, pues efectivamente podemos involucrarnos aunque ese operador sea delegado con una responsabilidad del agente de aduana, del courier, del operador logístico o del consolidador de carga. En fin, en sentido general, Osiris, y si de verdad fuera la mayor motivación para aquellos que todavía no se han alineado a esos esquemas de integridad, de transparencia. ¿Cuál es el mensaje que le damos a nuestra sociedad dominicana y en sentido general a todos aquellos que vayan a escuchar? ¿Cómo nos motivamos? Hemos dado saltos cualitativos encaminados a esa integridad, a esa transparencia. Sabemos que cualquier información la vemos en los portales, es mucho más expedita la data, tenemos la ley 107-13, tenemos esa dinámica que nos permite a nosotros cumplir plazos. ¿Qué motivación le damos a esta sociedad en sentido general? Mira, yo pienso que la principal motivación que debemos hacer es educación. Por ejemplo, eso que tú planteas de la pasantía, yo la conozco bastante bien y la aplaudo bastante, pero la pasantía no te crea el compromiso con la institución. Te lo crea después que el muchacho está dentro de la institución. Pero si es la institución que forma al muchacho, estilo las academias militares, por eso los guardias tienen su mística y aman a sus instituciones hasta morir. Porque real y efectivamente, yo que pasé por una, el que me habla mal de la Fuerza Aérea me tiene que comer vivo. Entonces, esa es la mística, como que me habla mal de mi profesión de aduana. O sea, esa es la mística a la que yo me refiero. Es formar muchachos, además de que tú estás sacando de los pueblos personas para que esas personas den un salto cualitativo y un salto cuantitativo, las dos cosas, para darle la oportunidad que ellos vengan a la capital, se formen y hagan una carrera posterior en ese sentido. O sea, jugar un papel de formación, de mística y formación en materia de lo que es. Entonces, la otra razón es el hecho de las carreras. Yo no entiendo cómo es posible de que aquí, habiendo tantas universidades, la carrera de aduanas nada más no existe. Antes de ayer yo discutía con el decano de la Facultad de Economía de la UAS ese tema y le planteaba que yo no entendía por qué la UAS tenía una carrera que era única y exclusivamente para empleados de aduanas, que por qué no se abría eso a toda la gente a nivel general, que el que quisiera yo mismo, yo no tengo un título que diga que yo sé de aduana. Yo tengo un título que dice que yo sé de comercio internacional y de comercio exterior, pero yo de lo que más sé de aduana y no tengo un título. ¿Por qué? Porque no me han brindado en mi país la oportunidad de yo titularme como especialista en aduana. Me he titulado en otros países, pero no en el mío.
Entonces, esas son de las cosas que yo creo que tenemos que ponerle real y efectivamente atención. Porque cuando tú haces un análisis, es muy raro que alguien que esté verdaderamente preparado en materia aduanera caiga en el gancho de romper con la integridad. La integridad viene muy de la mano con la formación. Y la formación no es solo la ética, es también la profesional. Porque cuando usted se sabe su asunto y usted le cobra, por ejemplo, a una compañía por una asesoría, $1,000 o $2,000, usted ya no tiene necesidad de hacer las cosas mal hechas. Entonces, yo pienso que ese es el mensaje que yo le tengo que dar a los muchachos, que se preparen, que cada día se entusiasmen más en ver las cosas desde el punto de vista realmente positivo y que ser aduanero es una profesión digna. No necesariamente es como nos quieren vender fuera del mercado, que a veces hasta nos llaman hasta delincuentes por algunos que hacen cosas que no son correctas. Pero ser aduanero es una profesión muy digna. Y lo digo yo que he estado en más de 70 países representando a mi país y representando al mundo en esos niveles. Excelente, Osiris, de verdad que nos queda ese desafío. No sé si alguno de ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. Este es el momento. Y si pueden levantar la mano o abrir sus micrófonos y con mucho gusto, pues igual pueden expresar. La intención mayor de estos conversatorios es socializar informaciones de cara de evaluar, de referir algunos temas y más con personas como Osiris Ramírez, que tiene un abanico tan amplio de conocimiento que cada día más se motiva y por supuesto que tenemos esa empatía para poder ofrecer a nuestra nación toda esa información que así espera. Así es que si no hay más preguntas y eso por nuestra parte, Osiris, agradecida nueva vez de poder compartir contigo y que por supuesto externe todas estas informaciones que te apasionan, lo sabemos, y que definitivamente con ese amor y esa entrega que tú das para que nuestro país se posicione y apuntale a ser un referente a nivel regional y, ¿por qué no?, a nivel mundial. Hemos cambiado, hemos mejorado, hemos ido realizando procesos que están definidos en dispositivos legales internacionales. Tenemos ese empeño, ese deseo de avanzar, de caminar, y qué más que nosotros mismos, que somos lo que hemos manejado informaciones y por supuesto que estamos en estos ambientes académicos, estamos en la mejor posición para decir a todos que sí vale la pena. Usted puede actuar y actuar con ética y moral sin tener que marcar un pie aquí y otro allá para tener doble moral. Así es que eso es motivador para que digamos sí a la integridad y sobre todo que nadie nos señale en esta sociedad. Muchas gracias y un Gracias a verdadero ti, placer. Yolka, y gracias a los demás. Feliz noche. Igual. Bye bye.